Busquemos en nuestras Biblias a Gálatas, capítulo 1. Hoy vamos a estar cubriendo los versículos del 6 al 9. Y como dijo Carlos, el tema del mensaje de hoy, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Timothy Keller, también quiero pedirle disculpas, nuestra hermana Allison no está con nosotros en el día de hoy, no hay traducción. Quiero pedirle disculpas. Timothy Keller escribió en su comentario del libro de Gálatas: el libro de Gálatas es dinamita. El libro de Gálatas es dinamita. Es una explosión de alegría y libertad que nos hace disfrutar de un profundo significado, seguridad y satisfacción. La vida de bendición a la que Dios llama a su pueblo. Yo estoy de acuerdo con Timothy Keller. El libro de Gálatas es un libro bien especial. Bien especial. ¿Por qué? Porque nos presenta el verdadero evangelio. Nos presenta el verdadero evangelio. Nos presenta el mensaje, la buena noticia. Ese mensaje que transforma a las personas. Nos presenta el mensaje de libertad, mensaje de esperanza y mensaje de amor. Decidimos estudiar el libro de Gálatas por dos razones. Primero, porque los cristianos necesitan el evangelio tanto como los no cristianos. Tú y yo, siendo creyentes en Jesucristo, necesitamos el evangelio continuamente. Una de las cosas que hace Pablo en su carta es retarnos a ti y a mí con la simple verdad de que el evangelio no es solo para acercarnos a Dios, para recibir salvación, sino para que podamos vivir toda nuestra vida en obediencia y confiando plenamente en Dios. Segundo, no solo olvidamos el evangelio, sino que es nuestra tendencia a hacer lo mismo que hicieron los cristianos en Galacia. Creer en un evangelio diferente, un evangelio falso. Vamos a estar de pie, vamos a leer Gálatas. Vamos a leerlo desde el 1. Y dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Padre, gracias te damos por este día, Señor, día especial, día maravilloso, porque nos reunimos, Señor, como iglesia, como en familia para adorarte, para glorificar tu nombre y escuchar tu voz. Señor, un día como hoy, Padre, hemos escuchado muchas voces. Yo te pido, Señor, que sea tu voz en esta tarde la que llene nuestros corazones, la que transforme nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra y por los efectos que recibimos de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.
Traigo 3 puntos en esta tarde. Primer punto, Pablo maravillado. Pablo maravillado. Una de las cosas que nos debe llamar la atención de este libro es el tono con que Pablo le habla a los Gálatas. Si has leído esta carta, posiblemente notaste que Pablo habla con un tono fuerte. Un tono fuerte porque él está regañando a los Gálatas. Si lees las demás cartas de Pablo, Filipenses, Colosenses, Corintios, podrás notar que Pablo generalmente pasa de un saludo en su carta, le da un saludo, de un saludo a darle gracias a Dios por sus lectores. Por ejemplo, en su carta a los Filipenses, Pablo comienza con un saludo y en Filipenses 3:1, Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. De un saludo a una acción de gracias. En la carta a los Gálatas hay un saludo, como vimos el domingo pasado, pero vemos que después del saludo, inmediatamente pasa a decir en el versículo 6, me maravillo. En otras palabras, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Pablo estaba maravillado, pero no en el buen sentido de la palabra. Pablo lo que estaba queriendo decir es que él estaba decepcionado. Estoy decepcionado de que tan pronto ustedes hayan abandonado el verdadero evangelio. Decepcionado de que tan pronto hayan dejado de creer en el verdadero evangelio. Decepcionado de que se hayan alejado de la única esperanza que ellos tenían para el perdón de sus pecados. Punto número 2, el verdadero evangelio. Y como escuchamos el domingo pasado en el excelente mensaje del pastor Carlos, Pablo nos dice de una forma simple, pero bien profunda, cuál es el verdadero evangelio. Miremos otra vez los versículos 3 y 4. Escuchen bien, versículo 3. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 4. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? De este presente siglo malo. Si Jesús se dio a sí mismo para librarnos, como dice la palabra, librarnos, eso quiere decir que tú y yo éramos ¿qué? Esclavos, presos e incapaces de librarnos a nosotros mismos. ¿De qué fuimos librados? Del pecado, de la muerte, de la esclavitud de nuestros pecados y de la influencia de este presente siglo. Necesitábamos ser librados porque estábamos perdidos y sin esperanza. ¿Cómo fuimos librados? Lo dice ahí mismo, Él mismo se dio por nuestros pecados. Ese por significa que Él tomó nuestro lugar y sufrió la muerte y la condenación que nuestro pecado se merecía. ¿Y por qué Jesucristo se dio a sí mismo? Todo fue hecho por gracia. Dice que Él mismo se dio. Todo fue hecho por gracia y no por nada que hayamos hecho o nos merecíamos. Dice que fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Timothy Keller también en su comentario escribió: no pedimos el rescate, pero Dios en su gracia planeó lo que no nos dimos cuenta que necesitábamos. Eso es increíble. Y Cristo por su gracia vino a lograr el rescate que nunca hubiéramos podido lograr nosotros mismos. Por eso, iglesia, el evangelio es tan hermoso. Es hermoso porque es por gracia. Porque una vez que le añadimos al evangelio, ya no es hermoso. Comenzamos a ser esclavos nuevamente. Pero la realidad es, iglesia, la realidad es que nos encanta ser nuestros propios salvadores. Nos encanta vivir un evangelio diferente. Nos encanta ser nuestros propios salvadores y llevarnos toda la gloria. Nos encanta la religión. Nos encantan las reglas humanas. Reglas que no tienen que ver ni siquiera con la palabra de Dios. Punto número 3. Otro evangelio. Como dije, Pablo estaba decepcionado porque los Gálatas se estaban alejando del verdadero evangelio de gracia a un evangelio de obras. Ellos estaban siendo guiados por un grupo de judíos, como decía Carlos el domingo pasado, que querían añadirle requisitos de la ley a la salvación. Uno de esos requisitos, como vamos a ver más adelante en Gálatas, fue la circuncisión. Hechos 15 dice claramente lo que enseñaban estos falsos maestros, estos falsos judaizantes, que fue la palabra que usó Carlos. Hechos 15:1 dice, los judíos decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Estos maestros judíos les estaban enseñando a los Gálatas un evangelio diferente. Un evangelio no basado únicamente en la gracia de Dios que le estaban añadiendo. Te tienes que circuncidar. Te tienes que circuncidar. Un evangelio no basado únicamente en la gracia de Dios. Y Pablo simplemente no toleraba esa falsa enseñanza del evangelio. Versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Noten que creer otro evangelio es ¿qué? Alejarse ¿de quién? De Dios. Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y pervertir el evangelio de Cristo. El versículo 6 nos deja ver que los Gálatas habían abandonado el evangelio de la gracia para seguir un evangelio diferente. Pero como Pablo dice en el versículo 7, un evangelio diferente no es otro evangelio. No es otro evangelio. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Punto y se acabó. No hay otro evangelio. El único evangelio es el de la gracia de Dios. El único evangelio es el de la gracia de Dios manifestada en la vida de Jesús, manifestada en la muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo. El evangelio, que son las buenas noticias de un Dios que es bondadoso con los pecadores que no se lo merecen. Que por gracia dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Que por gracia nos llama a sí mismo. Que por gracia nos justifica cuando creemos en Jesús.
Evangelio por gracia. Por gracia. ¿Qué es por gracia? ¿Qué significa por gracia? Cuando decimos que el evangelio, el verdadero evangelio es el evangelio de gracia, ¿qué significa cuando decimos que es de gracia o por gracia? Significa algo que recibimos sin nosotros merecerlo. Algo que recibimos sin nosotros merecerlo. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos a pesar que nuestro pecado no lo merece. Usted sabe que antes de que usted aceptara a Jesucristo como su Salvador, usted era enemigo de Dios. Los que no han recibido a Jesucristo son enemigos de Dios. Y no pueden hacer nada. No pueden hacer nada para recibir esa salvación. Esa salvación tiene que venir ¿de quién? De Dios. De Dios. Segunda de Corintios 5:18. Pablo mismo escribió, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo procede ¿de quién? De Dios. Por gracia. Nada se debe a nuestros esfuerzos. Nada se debe a nuestros méritos. Nada se debe a nuestras obras, a nuestra obediencia. Todo en la salvación se debe a la gracia de Dios. Y déjeme decirle que de la única manera en que el evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias, es si no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, ¿qué pasaría? Si dependiera de nosotros alcanzar o mantener o retener esa salvación, primero no la alcanzaríamos y segundo, seguramente la perderíamos. Todo depende de Dios. Iglesia, cualquier enseñanza que añada algún requisito a nuestra aceptación de Dios, a nuestra salvación, incluyendo la misma ley de Dios, pervierte el evangelio. Pervierte el evangelio. Romanos 3:24. Todos son justificados, ¿cómo? Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Y esto qué? No procede de ustedes, sino que es don, es un regalo. ¿De quién? De Dios. No por obras. No por nada que nosotros podamos hacer. ¿Para qué? Para que no nos llevemos nosotros la gloria. Tiene que ser de Dios y Él se va a llevar toda la gloria. Pablo estaba maravillado porque se habían alejado del verdadero evangelio, se habían alejado de Dios al creer un evangelio diferente. Pero y si pensamos que esto solo ocurrió en los cristianos de Galacia, estamos equivocados. Necesitamos saber que es bien fácil para nosotros alejarnos del evangelio, alejarnos de Dios creyendo un evangelio diferente. Y nos pasa todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo de maneras sutiles y no tan sutiles. ¿De qué forma nos alejamos del verdadero evangelio? Pensamos que podemos hacer cosas por Dios. Pensamos que podemos darle cosas a Dios. Queremos demostrarle a Dios que somos buenos y dignos de ser aceptados por Él.
Yo escuché una vez una anécdota que me llamó mucho la atención cuando la escuché. Y fue un predicador que estaba diciendo que él iba por la autopista, iba a una velocidad bien alta y dice que un carro venía más rápido que él y le dio un corte de pastelillo, como decimos nosotros. Le dio un corte así al frente, se cruzó al frente de él, que él pegó el freno y por poco choca. Y dice que en ese momento estaba tan airado que le habló malo, le hizo señas con las manos, con los dedos. Dice que ¿Quién ha hecho eso hasta aquí? Me llamó mucho la atención en ese momento porque yo lo he hecho. Dice que se enojó tanto que le habló malo a esa persona. Pero de momento dice que sintió la convicción del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo él? Le pidió perdón al Señor, pero comenzó a decir cosas tratando de buscar la aceptación de Dios. Señor, perdóname. De ahora en adelante, en vez de leer un capítulo de la Biblia, voy a leer 2. De ahora en adelante no voy a orar 10 minutos, voy a orar 20 minutos. ¿Qué estaba haciendo él en ese momento? ¿Ah? En ese momento él no estaba confiando en el Evangelio de Jesucristo. No estaba confiando de que el sacrificio de Jesucristo fue todo suficiente para perdonar nuestros pecados. Él pensó que añadiéndole 5 minutos de oración, él iba a recibir la aceptación de Dios o el perdón de Dios. Que añadiendo un capítulo más de la Biblia, iba a recibir la aceptación de Dios y el perdón de Dios. Y no es así, iglesia. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos darle o demostrarle a Dios que pueda ayudarnos a ser aceptados por Dios o perdonados por Dios. No importa las reglas que sigas, las cosas que hagas, no importa lo bueno que seas. Si no crees en Jesucristo, no tienes esperanza. Necesitas ser librado. Lo único que necesitamos para ser aceptados por Dios, lo único que necesitamos para ser perdonados por Dios es tener fe. Tener fe en el Evangelio, en el verdadero Evangelio, que no es por obras, para que tú no te lleves la gloria. Versículos 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, escuche bien, un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea que anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Aquí vemos que Pablo nos dice que no importa quién es el mensajero. No importa quién es el mensajero, si ese mensajero, quien quiera que sea, predica un evangelio contrario al verdadero evangelio, es anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Yo tengo como 10 Biblias en casa. Y en mi Biblia, yo tiendo a poner los significados de las palabras. Cuando no entiendo algo en mi iPad o en mi Biblia, escribo los significados. Cuando no entiendo una palabra y la busco, la escribo. Y veo en mi Biblia, anatema. No tengo el significado. Y lo he buscado, porque sé que lo he escrito en otras Biblias. Me pongo a buscar las otras 10 Biblias y están todos los significados ahí. O sea que cada vez que leí esa palabra no la entendía.
¿Qué es anatema? Escríbalo por ahí en su Biblia. Anatema significa maldita. Maldita. Anatema es una persona o una cosa que está apartada o está dedicada para ser destruida. Un anatema es alguien que está condenado por Dios. Pablo deja claro que cualquiera que enseñe otro evangelio del que él predicó está sujeto a la ira y la maldición de Dios. Quiero leerlo, no lo tengo en el proyector, pero quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente, que me gustó mucho. Esa versión dice el versículo 8 y 9. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Pablo usó un lenguaje fuerte. ¿Por qué? Porque así de serio era cambiar el mensaje del evangelio. Así de serio era predicar otro evangelio diferente. Ahora, yo me pregunto también, ¿por qué los gálatas podían confiar en el evangelio que Pablo les predicó? Porque como vimos en el saludo de la carta el domingo pasado, Pablo tenía la autoridad y el verdadero evangelio ¿de quién? De parte de Dios. El evangelio predicado por Pablo no fue el verdadero evangelio porque fue Pablo quien lo predicó. Fue el verdadero evangelio porque el mismo Cristo resucitado se lo dio a Pablo para que Pablo lo predicara. La buena noticia de la justificación es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Y ese es el único evangelio que existe. Solo por fe, solo en Cristo, solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Y cualquiera que diga algo diferente, y a Pablo y a nosotros no nos debería interesar o no nos debería importar quién lo dice, merece ir al infierno. Iglesia, no hay otro evangelio. Nunca ha habido otro evangelio. Y nunca habrá otro evangelio. La verdadera norma del cristianismo no es el mensajero, sino el mensaje. El mensaje. No comprometamos el verdadero evangelio como lo hicieron estos falsos maestros. No nos alejemos del verdadero evangelio como lo hicieron los gálatas. Abracemos y confiemos en el verdadero evangelio. En ese evangelio, el evangelio solo por la gracia de Dios, solo por la fe y solo en Cristo Jesús. El tono de Pablo fue fuerte. El tono de Pablo en su carta fue firme y duro. Porque el evangelio es algo demasiado maravilloso como para que juguemos con él. Un evangelio diferente significa que estamos abandonando a aquel que nos llamó, versículo 6. Un evangelio diferente no es evangelio, versículo 7. Un evangelio diferente trae condenación, versículos 8 y 9. Pero el evangelio de la gracia de Dios, ese evangelio es maravilloso y es hermoso. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio que nos acerca a Dios. Ese es el evangelio que nos perdona de nuestros pecados, versículo 4. Y ese es el evangelio que nos libra del presente siglo malo, versículo 4.
Iglesia, Jesús vivió una vida sin pecado, porque nosotros no podemos vivir una vida sin pecado. Jesús murió una muerte terrible. Él tomó nuestro lugar para recibir la sentencia que nuestro pecado se merece. Jesús, Señor, te damos gracias porque tú hiciste lo posible para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti. Gracias por librarnos cuando éramos esclavos y no teníamos esperanza alguna. Esta tarde confiamos en ese evangelio por gracia, un regalo tuyo. No por obras para que nadie se gloríe, Señor, y también te pido que tú pongas en nuestros corazones, que tu Espíritu que mora en nosotros nos redarguya cada vez que tratemos de creer en un evangelio diferente, que tratemos de confiar o que confiemos en un evangelio diferente, ese evangelio que nos aparta de ti, ese evangelio falso que dice que Jesucristo no es suficiente. Señor, que podamos arrepentirnos y podamos regresar al camino, ese camino del verdadero evangelio. Pon en nosotros el creer y confiar en ti y de que ese sacrificio fue todo suficiente para salvarnos. Señor, y si hay alguien aquí en esta tarde que no te conoce, Señor, yo te pido, Señor, que como tú lo hiciste con nosotros, que esa persona pueda creer, pueda confiar en el verdadero evangelio, pueda confiar en Jesucristo para salvación. Y si hay alguien aquí que no creía en el evangelio de gracia, Señor, que su corazón sea transformado en esta tarde. Gracias te damos por tu palabra, gracias por Gálatas, por esta carta maravillosa que, aunque con un tono fuerte, nos enseña a nosotros a creer en el verdadero evangelio por gracia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es saber que confiamos en ese verdadero evangelio, que aquí se predica el verdadero evangelio. Recibamos la bendición pastoral. En 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y la iglesia morada de Dios dice: Dios les bendiga.